Oigan, antes de comenzar con este pequeño curso o esta pequeña introducción, me gustaría agradecerte por tomarte el tiempo de poder aprender y que tú te tomes un tiempo también de agradecerte por tomarte un tiempo de poder expandir tus horizontes, expandir tu educación y demás, y te estés tomando el tiempo aquí de aprender muchas cosas que hoy en día existen. Entonces, para comenzar, yo sé que siempre me preguntan, oye, Paula, ¿qué me estás hablando? ¿Criptomonedas? ¿Qué es eso? Que la pirámide, que Juanita invirtió en Omega, que mi primo no. X. Aquí vamos a hablar de lo que hoy en día conocemos como economía digital y criptomonedas. ¿Qué son las criptomonedas, Paula? ¿Y por qué le llamo economía digital? A ver, muchos de aquí ya escucharon las palabras Bitcoin. Muchos de aquí ya saben que han escuchado en la tele, a mí y demás, hablar sobre Bitcoin. Entonces, cuando nació Bitcoin, o se dio a conocer Bitcoin, se dio a conocer muchísimo la tecnología blockchain. Y digamos que desde pandemia en adelante, eh, la economía tradicional ya ha dado un giro bastante fuerte porque ya no es necesario que tú vayas al banco para poder hacer una transacción o un depósito o ni siquiera retirar dinero. Entonces, puedes hacerlo todo desde tu celular. Entonces, digamos que la tecnología nos está brindando, o está dando un giro a la economía y enfocándose en todo lo que es economía digital. Entonces, hay una pequeña fusión aquí y va a haber entre lo que es blockchain y la economía como tal, si es que ya no está bien, digamos que ya no es el futuro, es el presente. Entonces, vamos a darle economía digital y criptomonedas. Para comenzar a entender esto, me gustaría preguntarte, ¿qué es el dinero? ¿Qué significa el dinero para ti? Si yo te digo qué es el dinero para mí el dinero es energía. El dinero, tú no trabajas día a día por dinero. O bueno, sí, trabajas por dinero. Pero a lo que me refiero es que desde tu perspectiva estás trabajando por dinero, pero en realidad tú estás ofreciendo tu energía, tu tiempo a cambio de una retribución. Entonces, para mí el dinero es energía y depende de cada uno qué tanto valora su energía y su tiempo para poder ponerle precio a esa retribución. Entonces, ese es el punto de vista, no ya un poco espiritual, ¿no? Pero eh, vamos a verlo ya desde el punto de vista económico. ¿Qué significa el dinero? Básicamente es cualquier objeto de valor claramente identificable que es aceptado de forma general para el pago de bienes, es decir, servicios y deudas en un mercado o lo que es moneda de curso legal dentro de un país. Por ejemplo, ¿cuál es la moneda de curso legal aquí en Perú? Los soles o los soles. Hace muchos años eran los impis. En Estados Unidos, ¿cuál es la moneda de curso legal? Los dólares. Pero los dólares también es moneda de curso legal a nivel global. Por ejemplo, aquí en Perú pagamos casa, algunos servicios, algunos alquileres o compramos carros o inmuebles en dólares, ¿no? ¿Y cuál es la moneda de curso legal de China? Por ejemplo, el yuan, en Japón, el yen japonés, en Suiza, el franco suizo, ¿no? Y podría decirte todas las divisas. Pero sigamos para poder explicar un poquito, que las personas puedan entender sobre las criptomonedas, a mí me gusta hablar muchísimo sobre la evolución del dinero. Así que vamos a ir un poquito a los 900 antes de Cristo, es decir, en ese punto nuestros abuelos, ¿qué hacían? Por ejemplo, si Juanita tenía carne y Panchito tenía pescado y Juanita estaba harta de comer carne, ¿qué hacían? Oye, intercambiamos y hacían lo que hoy en día conocemos como trueque. De la misma manera, intercambiaban grano, ganado, telas y todos los bienes o servicios básicos que en ese punto las personas necesitaban o simplemente querían intercambiar como trueque. En lo que va a la historia, aquí no les menciono, pero por ejemplo en China nacieron unas maderitas, eran maderitas que comenzaron a ser como un dinero, pero obviamente eso no iba a ser sostenible porque cualquiera podía ir a talar un árbol y hacer esas maderitas, ¿no? Eso es un pequeño dato curioso. Entonces, más adelante llegaron las conocidas monedas de metal en Mesopotamia. Ahí comienza el intercambio de moneda de metal, que es básicamente una variación del oro y la plata conocida hoy en día como electro. Y con el tiempo, el ser humano le dio potencial, digamos,
a el oro y la plata, que hoy en día lo conocemos como metales preciosos. Entonces, la primera moneda de oro se acuñó en Turquía, es decir, que comenzaron ahí a hacer las transacciones, los intercambios con monedas de oro. Y dentro de toda esa historia, hay muchísima historia del oro. Por ejemplo, hace muchos años, cuando comenzó a cotizar en bolsa el oro, valía de 30 a 35 dólares una onza, que hoy en día vale más de 1.900 dólares, si no me equivoco, hoy día 17 de octubre de 2023. Entonces, la, la llegada del oro, la verdad es que ha tenido muchísima historia, porque hasta cierto punto nosotros podíamos, es decir, nosotros no, las naciones respaldaban su moneda con oro. Es decir, mientras, por ejemplo, Estados Unidos tenía 1.000 toneladas de oro y China tenía 800 toneladas de oro. Entonces, ¿quién tenía más poder en su moneda? Obviamente Estados Unidos. Ese es un ejemplo que te puedo dar. Porque mientras más tenías de almacén u oro, más valor tenía tu moneda. Porque hasta ese punto tu moneda estaba respaldada por algún metal, en este caso oro. Es decir, tú podías ir en Estados Unidos e intercambiar en el banco, oye, te doy cierta cantidad de dólares, a mí dame oro. Por cada billete impreso, ese papel estaba respaldado por cierta cantidad de oro. Así que más adelante vamos a hablar un poquito sobre lo que es el patrón de oro y cómo hoy en día la moneda ni siquiera está respaldada. Entonces, con el paso del tiempo, comenzaron a darle un enfoque a lo que es el dinero de papel. Es decir, las personas querían almacenar su fortuna, querían almacenar, no sé, el oro, la plata o tal vez en ese punto los granos de trigo. Porque antes le daban, en realidad hasta hoy en día le dan mucho valor a lo que es el grano de trigo, la soya. Está dentro de las commodities o materias primas. Entonces, por ejemplo, Juanita tenía cierta cantidad de oro. ¿Y qué hacía? Quería guardarlo, pero no tenía un lugar seguro en dónde. Entonces comenzaron a crearse tipo bancos de almacenamiento, en donde Juanita iba y guardaba la cantidad de oro, plata o cobre que tenía en ese momento, o granos también. Entonces, en China comenzó a nacer esto y se creó la primera moneda de papel en China, donde decía ahí unas letritas que si falsificaban esas monedas, esos papeles, ese dinero de papel, estaban bajo una posible pena de muerte, ¿no? Los chinos bien radicales. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, más adelante, acabó con el patrón del oro, que ahorita le vamos a especificar, y nació obviamente el dinero de papel. También nacieron los bancos y la Reserva Federal, nació el Fondo Monetario Internacional y lo que hoy en día conocemos como la Fed. Entonces, sigamos con la historia. Llegó un punto donde nacieron las tarjetas de plástico, es decir, hace muchos años en Nueva York, Estados Unidos, surge la primera tarjeta de crédito. Y en ese punto, si les preguntamos a nuestros abuelitos, no sé, perdón, nuestros abuelitos o alguien, creo que hasta algunos pueden contarlo a sus papás, tenían mucho miedo de confiar, de tener su dinero en una tarjeta, en un plástico. Decían, what the hell? ¿Cómo puedo tener mi dinero en un plástico si yo estoy acostumbrada a tenerlo de manera física? Entonces, es muy probable que ustedes conozcan a The Diners Club. Ahí es donde pudieron obtener, mejor dicho, fue la primera empresa que sacó las tarjetas de plástico. Y aquí está la fecha de 1958. Entonces, pero vamos un poquito atrás. ¿Cuándo comenzaron las transacciones? Me gusta a mí poner en punto y coma en cada punto importante de la historia. Se realizó la primera transacción, la primera transferencia a raíz de un telegrama en 1890. Si no me equivoco, fue en Europa. Entonces, digamos que el ser humano estaba viendo la manera de poder transferir algo importante, el dinero, ¿no? Encontrar la manera de que pueda ser más fácil, llegar a más personas y demás, hasta que en la década de los 90, mucho más adelante, se comenzaron a realizar los primeros pagos electrónicos. ¿Se dan cuenta toda esa evolución que ha pasado el ser humano? O sea, hay que poner un poquito de pausa aquí. El ser humano ha pasado por una evolución alucinante del dinero y hoy en día simplemente lo tenemos y hay una historia magnífica detrás de ella, magnífica, importante, y por qué no va a seguir evolucionando esta historia. Entonces, continuemos. Aquí nace lo importante.
Ya sabemos que nació el dinero de papel, nacieron los bancos, el Fondo Monetario Internacional, la Fed y demás. ¿No? Hay una historia bastante importante porque comienza el Tratado de Bretton Woods, se acaba el patrón del oro. En 1971 el presidente Richard Nixon acaba con el patrón del oro. ¿Se acuerdan que les mencioné de que hasta cierto punto cierta cantidad de dinero estaba respaldada por cierta cantidad de oro en las naciones? Es decir, si alguna nación quería imprimir más dinero, más papel, quería, como la casa de papel, la impriman, tenían que respaldar por la misma cantidad de oro. Pero cuando rompieron, acabaron con el patrón del oro, significa que ya no era necesario eso. Y simplemente podían imprimir, imprimir, imprimir sin tener que respaldar esa moneda. O sea que hoy en día tu dinero y cualquier billete que tú tengas, dólares, ese dinero no está respaldado. Es decir, acabaron con ese patrón, ¿no? Y ahí nacieron las maneras especulativas, ¿no? Por eso, desde que ese día comenzó a fluctuar bastante los tipos de cambio. Por ejemplo, tú vas hace 2 meses, si no me equivoco, el tipo de cambio aquí en Perú estaba en 3.60 si querías cambiar dólares. Ibas a tu cambista de la esquina y le decías, oye, quiero cambiar dólares, ¿a cuánto me estás cotizando? A 3.62. Y hoy en día está en 3.83. Hoy día 17 de octubre de 2023. Entonces, esa fluctuación nació a raíz de que se acabó con el patrón del oro. Y ahí es donde las Wall Street y los mercados de valores y demás vieron la oportunidad para poder invertir y aprovecharse de las fluctuaciones del trading, que otro día hablamos de eso. Entonces, acabaron con el patrón de oro y en ese punto tu billete no está respaldado por absolutamente nada, solamente por la confianza y el crédito que nos brindan estos entes. Vamos a buscar por aquí, porque a raíz de que acabaron con el patrón del oro, esto se le conoce como dinero fiduciario o fiat. Entonces vamos a ver qué significa dinero fiduciario. Dinero llamado fiduciario es el que se basa en la fe y la confianza de la comunidad, es decir, que no se respalda por metales preciosos ni nada que no sea una promesa de pago por parte de la entidad emisora, es decir, confiamos. Y para seguir con la historia de la evolución del dinero, en 2009 se le conoce a la primera moneda virtual llamada Bitcoin. En realidad nació en 2008, pero se comenzó a ser un poquito más conocida en 2009. Pero hay algo que ustedes no saben. Desde 1996 ya se comenzaron a crear, digamos, la criptografía. Bueno, acá vamos a saber por qué se llama criptomoneda. Pero hay algo muy importante a tomar en cuenta, que la criptomoneda está respaldada por blockchain, que esos algoritmos son verificados a través de criptografía. Entonces, en 1996, la NSA, que es la Agencia de Seguridad Nacional, publicó un documento titulado Cómo hacer un mal de criptografía. Entonces, desde 1996, antes de que yo nazca, ya existía esta tecnología de criptografía. Y en 1998, en realidad, es donde nacieron los primeros proyectos de criptomonedas. Bitcoin y las criptomonedas que hoy en día existen no son los primeros. Uno de los primeros proyectos son Eagle, que querían, digamos que, volver al oro digital, ¿ok? Luego de eso crearon eMoney y también la NSA cerró todos estos proyectos y en 2006 crearon algo llamado Liberty Reserve, ¿no? Y por ahí también que querían crear algunos proyectos con Mark Zuckerberg, que quería invitar algo de las CBDCs y demás, que en otro video hablamos de eso. Entonces, ok, nos quedamos por acá. Se rompió el patrón del oro, nació el dinero de papel y en 2009 se le conoce a la primera moneda virtual llamada criptomoneda llamada Bitcoin. Entonces, digamos que estamos evolucionando. Hay una evolución detrás. ¿Cuál es el siguiente paso para nuestra economía? Es la economía digital. Entonces, aquí a Bitcoin se le conoce como el primer activo digital descentralizado de la historia. Se le conoce.
porque los primeros criptoactivos, digámoslo así, ya saben cuáles fueron los proyectos que nacieron primero, ¿no? Entonces, el más conocido como tal y descentralizado fue Bitcoin, es Bitcoin. Entonces, publicaron algo en 2008, si no me equivoco, Satoshi Nakamoto publicó un white paper, eh, cómo hacer, cómo tener un sistema de efectivo electrónico de usuario a usuario, de peer-to-peer. Y acá hay un pequeño abstracto que voy a hacer un pequeño zoom por si ustedes no llegan a ver. Acercar. Una versión puramente electrónica de efectivo permitiría que los pagos en línea fuesen enviados directamente de un ente a otro sin tener que pasar por medio de una institución financiera. Firmas digitales proveen parte de la solución, pero los beneficios principales se pierden si existe un tercero confiable para prevenir el doble gasto. Proponemos una solución al problema del doble gasto utilizando una red de usuario a usuario, peer-to-peer, de persona a persona. La red coloca estampas de tiempo, no les quiero marear con esto, pero básicamente es un sistema efectivo electrónico de persona a persona, es decir, que no pasa por un ente financiero. Quienes se hacen cargo o quienes se hace cargo de esa aprobación no es ninguno de los bancos que nosotros utilizamos día a día, sino es a través de blockchain. Y las confirmaciones de data y de las transacciones son la criptografía, ¿no? A través de nodos y demás. Entonces, la tecnología que sustenta o comenzó a sustentar, según este white paper, eh, a Bitcoin es una tecnología llamada blockchain, que en español block son bloques, chain es cadena, es decir, cadena, bloques de cadena. Y es verificado por algoritmos tecnológicos llamados criptografías. Es decir, cada transacción de Juanita a Pepito, de Pepito a Javier, cada una de esas transacciones son verificadas por algoritmos tecnológicos llamados criptografía. Esa criptomoneda no puede ser intervenida y las cuentas pueden ser congeladas. Por ejemplo, en Ucrania, en las últimas guerras que estaba pasando terriblemente en Ucrania, por ejemplo, ahora en Israel, em, los bancos automáticamente bloquean las cuentas y las personas que tenían su dinero ahí guardado ya no pueden retirar su dinero porque estas cuentas están congeladas porque ellos sufren una crisis de liquidez. ¿Qué pasaría que si todos en conjunto vamos y queremos sacar dinero de un banco aquí muy conocido? Sucedería lo siguiente, ¿no? Que congelan las cuentas y nosotros ya no podemos acceder a nuestros ahorros, que son nuestros. En cambio, con una criptomoneda tú puedes acceder a tus ahorros, así te vayas al otro extremo del mundo, puedes conseguir por ahí algún cambista y simplemente retiras tus ahorros con cualquier facilidad. Si hay una guerra, nadie congela tus ahorros porque la única persona responsable de custodiar ese dinero eres tú. Entonces, por eso es una red anónima, segura e inalterable. Por si no entienden muy bien el concepto de blockchain, es como un libro contable. Es decir, ahí se verifica cada transacción, ¿verdad? Te apuntan las transacciones, pero en este caso nadie puede venir y borrarlas. Simplemente lo único que hacen es anotarlas y por la blockchain nadie puede manipular la data que acaban de ingresar, ¿no? Entonces, ¿qué son las criptomonedas? Básicamente son representaciones digitales de valor que éstas pretenden servir como dinero virtual. Por ejemplo, Bitcoin es la más conocida, pero hoy en día existen más de 9.000 otras criptomonedas o llamadas monedas alternativas. Y aquí dicho de paso, cualquier persona que está viendo ahorita este video puede crear una criptomoneda, pero no quiere decir que con el tiempo esta tenga valor. Por eso es importante que si en todo caso decidimos nosotros comenzar a invertir, tener una investigación muy firme desde fundamentos técnicos y demás para saber que esta criptomoneda o este proyecto va a poder tener una rentabilidad a mediano o largo plazo. Entonces, simplemente son representaciones digitales de valor que pretenden servir como dinero virtual. Y, por ejemplo, en 2021, El Salvador nombra Bitcoin como moneda de curso legal. Es decir, allá tú vas a cualquier tiendita y a través del aplicativo Chivo tú puedes pagar, así como pagas aquí con Yape,
puedes pagar con criptos, pero desde su aplicativo, es decir, puedes comprar un chicle con cierta cantidad de bitcoins. Y si seguimos, ahora, Paula, pero ¿tú qué me estás hablando? Esto solamente lo dicen y ya, no. Acá nos vamos a enfocar con base. Hay algo de lo que muchos de ustedes no saben, este libro fue publicado en 2016. Este libro lo creó Klaus Schwab. ¿Quién es Klaus Schwab? Es él el que creó el Foro Mundial Económico. Aquí. Esta persona creó, es el creador del Foro Económico Mundial. Esta persona creó este libro llamado La Cuarta Revolución. Muchos de nosotros no sabemos. A ver, ¿qué es el Foro Económico Mundial? Básicamente, distintas naciones, inclusive Perú, distintos gobiernos, distintos representantes de los bancos de reserva de cada país, van a este Foro Económico Mundial a discutir cuáles son las programaciones o próximos proyectos que tienen en mente enfocados en tecnología o innovación, ¿no? Por ejemplo, Julio Velarde asistió a este Foro Económico Mundial este año y ya están hablando de propuestas de CBC Central Bank Digital Currency, por ejemplo, próximamente aquí en Perú. Entonces, Klaus Schwab fue el creador del Foro Económico Mundial, quien también publicó este libro en 2016. Este libro habla de la cuarta revolución industrial. Nosotros ya estamos en una cuarta revolución industrial, muchos no sabemos. Entonces, ¿de qué trata esto? Son tecnologías disruptivas de la cuarta revolución industrial. Estas nuevas tecnologías están cambiando la manera en la que vivimos, trabajamos y nos relacionamos los unos con los otros. Y la velocidad, amplitud y profundidad de esta revolución nos están obligando a repensar cómo los países se desarrollan, cómo las organizaciones generan valor e incluso lo que significa ser humanos. Bastante fuerte ese prólogo. Entonces, dentro de esas cuartas tecnologías, ¿de qué estás hablando? A ver, este PDF, por ser honesto, lo creé hace 6 meses aproximadamente. Esto fue publicado en 2016. Y ahí hablan estrictamente de las tecnologías disruptivas de la cuarta revolución industrial. Hoy en día, tú, yo y muchos ya sabemos lo que significa la inteligencia artificial. Hoy en día suena muchísimo todo lo que es inteligencia artificial y es probable que tú ya hayas probado, por ejemplo, ChatGPT, que venía a revolucionar hace 3 meses la industria. Entonces, las tecnologías disruptivas que nombran en ese libro es inteligencia artificial, es decir, tecnología que automatiza el aprendizaje en máquinas y permite realizar tareas repetitivas a través del procesamiento de datos. Realidad aumentada, tecnología que por medio de la combinación de la realidad con lo digital permite interacción del mundo real con elementos virtuales, por ejemplo, metaverso. Habla también de la blockchain, tecnología que permite el registro de datos de manera inalterable en un sistema descentralizado. Y puedo seguir con robótica. En China ya están en China y Estados Unidos ya hay policías, robots, perritos robots. Habla de machine learning, big data y podría seguir. Entonces, también una de las segundas criptomonedas que nacieron es Ethereum.